Me voy a referir a algunas puntualizaciones a la propuesta de teletrabajo permanente para cuidadoras y cuidadores, ¿ya? Y a modo de contextualización bien corto, bueno, la pandemia y el confinamiento desnudaron de manera brutal las desigualdades de género y violencia machista. En este marco quedó en evidencia la crisis de los cuidados, que la investigadora Andrea Sato describe como la agudización de las dificultades de amplios sectores de la población, especialmente los más empobrecidos, para cuidarse, cuidar o ser cuidados. La raíz de esta crisis, dice la investigadora, es la profundización de un modelo de explotación que utiliza las fuerzas vitales remuneradas y no remuneradas para garantizar la acumulación del capital. En esta andamiaje de acumulación, esta andamiaje ha profundizado la división sexual del trabajo y busca que los hogares absorban la crisis del capital mediante la sobreexplotación del trabajo doméstico y de cuidado. Como bien sabemos, esto quiere decir que las mujeres hemos podido ocupar el terreno de lo público con trabajo remunerado, sin que esto signifique alguna transformación respecto a la corresponsabilidad o responsabilidad social de los cuidados. Vale decir, el ingreso al campo laboral no trajo consigo un alivio ni pérdida de peso de eso que cargamos históricamente sobre nuestros hombros, las funciones domésticas y de cuidado. De esta forma, la pandemia, desmantelando la crisis de los cuidados, nos obligó como sociedad a dar reconocimiento a una realidad que nos violenta profundamente a todas y todos. El hecho de que el trabajo invisible no remunerado se encuentra totalmente desvalorizado, conllevando graves efectos para nuestra salud física y mental y para nuestras vidas en general. Estos estragos a nivel de salud mental no solo tienen que ver con la sobrecarga de tareas en casa, sino también con esa fractura en el lazo social que esto implica, quedando escaso tiempo para la vida comunitaria, el tiempo de ocio y el autocuidado. En los mismos términos, el confinamiento develó y recrudeció la violencia de género más explícita a nivel intrafamiliar. Muchas mujeres y niñas quedaron recluidas y niños con sus agresores, perdiendo espacios protectores y redes de apoyo. Voy a saltar una parte de estadísticas porque eso ya se ha hablado en otras presentaciones también. En cuanto al teletrabajo permanente para cuidadores y cuidadoras, esta demanda se ampara principalmente en el supuesto de que la medida favorecería el ejercicio de los cuidados y el apego con la infancia. Al respecto, y considerando la contextualización sociopolítica descrita, pareciera necesario plantearse algunas preguntas. ¿Por qué habría que pensar los cuidados y, por tanto, también las labores domésticas como tareas que pueden realizarse de manera simultánea a otro trabajo? Vale decir, no como un trabajo en sí mismo. Esta lógica contraviene la lucha feminista por el reconocimiento de la crianza y cuidados como un trabajo que requiere alta y en ocasiones absoluta dedicación en el momento en que se realiza, que desgasta, cansa e implica no solo un despliegue físico, sino que mental. Así las cosas, un teletrabajo permanente para cuidadoras y cuidadores podría estar reproduciendo, para cuidadoras porque estamos pensando que serían en su mayoría quienes tomarían la medida, reproduciendo el estereotipo contra el que las mujeres hemos batallado desde hace años, el de la mujer pulpo, multitarea, multitask, que puede con todo y al mismo tiempo la supermamá, que estaría entonces incluso presente mientras ejecuta su jornada laboral remunerada. Sostenido esto en un capitalismo salvaje que desvaloriza los vínculos y niega la vulnerabilidad e interdependencia inherente al ser humano en pos de la productividad mercantil. En la misma línea, lo anterior reproduce el paradigma esencialista que considera la validación de lo femenino desde el sacrificio. ¿No es justo abogar mejor por maternidades dignas que no naturalicen la abnegación, la pérdida de espacios y el tiempo de ocio? Si el foco es puesto en las infancias, este otro punto, en la línea del apego y la posibilidad de que niñas y niños crezcan, o sea, estén más tiempo con sus cuidadoras por periodos más prolongados, antes de la escolarización o en otras circunstancias, una madre o cualquier ser humano que debe cumplir funciones laborales, presionada por trabajos demandantes, exigentes y desgastantes, se encuentra en condiciones psíquicas de a la vez garantizar el apego al que se aspira con esta propuesta, de mantener una escucha activa y disponibilidad corporal a las necesidades de un hijo o una hija. Es decir, si esos niños y niñas estarían realmente bien cuidadas y seguras en este escenario. A lo que se apunta con esto es que la presencia física en casa no garantiza ni el apego ni el bien cuidar. En situaciones de emergencia puede ser suficiente, pero ¿cómo esto sería sostenido en el tiempo? Otro punto, la socialización en la primera infancia es indispensable para la salud mental de los niños y niñas. En Chile, Fundación Santa Ana funda el 2014 la Casa del Encuentro, un proyecto inspirado en las Casas Verdes en Francia, que surge como estrategia para enfrentar la soledad y el encierro en que se vive la crianza, considerando el alto impacto que esto tiene en la vida. La Casa del Encuentro identifica los siguientes indicadores: alta morbilidad en la salud mental de niñas y niños pequeños, fobia social, trastornos de ansiedad generalizada, ansiedad por separación, desconfianza y escasez de espacios comunitarios recreativos, participativos y seguros para niños y niñas con sus cuidadores, y escasa red de apoyo en los cuidados y feminización de estos. Bueno, y resulta paradójico que sea esto mismo lo que impulsa en gran medida la propuesta del teletrabajo permanente, ¿cierto?
Si estamos pensando en medidas que favorecen el apego a la vida en familia, el tiempo con las personas que queremos, no es necesario pensar en alternativas que permitan que ese tiempo sea de calidad y no solo compartir un espacio físico. Sabemos bien que además el porcentaje de cuidadoras que puede acceder a teletrabajo es bajo. ¿Cómo garantizamos la vida familiar y el tiempo libre de personas con trabajos más precarizados? Considerando además que un alto porcentaje es de hogares monoparentales con mujeres jefas de hogar. Las mujeres, bueno, otra pregunta, ¿qué podría significar que las mujeres cuidadoras desocuparan de manera literal determinados espacios en sus lugares de trabajo? Esto en cuanto a la toma de decisiones y a las negociaciones y alianzas que también emergen en espacios laborales más informales, como la hora de almuerzo, por ejemplo. Parece también relevante pensar en la transmisión generacional que podría significar para muchas niñas y niños, pues de nosotras aprenderán cómo ocupar el espacio público, cómo disputar espacios de liderazgo y otras opciones en la cadena productiva. Otro punto, y en continuación con el anterior, y es aquí donde quiero hacer el nexo entre esta eventual medida, la violencia machista y la salud mental. El avance en el espacio público para las mujeres no solo ha sido en cuanto a la ocupación de cargos laborales ni lugares de poder en general, sino que ha significado la visibilización de muchos tipos de violencia sexista y discriminación por razones de género. Hoy muchas prácticas y discursos anteriormente normalizados, tanto institucionales, colectivos, individuales, desde lo masculino, han disminuido, ya que comienza a poco a ser sentido común la visibilización de estos como violencia. Sorprende entonces que en la medida en que las mujeres vamos conquistando derechos y dejan de normalizarse distintas violencias, la más brutal de ellas, el femicidio, no se detenga. Por el contrario, se mantienen las cifras o bien han aumentado. En pandemia aumentó el 22% la tasa de intentos femicidios. Bueno, algunas investigadoras como Beatriz Jimeno y Rita Segato han identificado que como fenómeno social la violencia machista comienza a ganar terreno justamente en esos espacios que no se ven, donde la violencia ocurre a puertas cerradas. Las investigadoras aluden al modelo neoliberal que precariza la vida y por tanto fragiliza las masculinidades, empujando a muchos hombres a erigir potencia, es decir, demostrar poder en el territorio de lo posible, que sería el territorio privado. Si estamos en un escenario que confirmamos durante la pandemia, en que confirmamos que la pérdida de espacio físico fuera de casa significó un aumento de la violencia ejercida dentro de esta, no corremos el riesgo de que con una medida como un teletrabajo permanente para cuidadoras traiga consigo la pérdida de libertades en base a la agudización de las violencias domésticas. Podría pasar que incluso muchas mujeres se vean presionadas y, por qué no, obligadas a tomar esta medida, quedando realmente sin redes de apoyo. No es menor que la estrategia más exitosa para un agresor sea aislar a su víctima. Sacando este riesgo asociado a la violencia machista, es importante señalar que la crianza ha sido una tarea muy solitaria y, por otro lado, el contexto laboral cumple una función socializante en la adultez. El teletrabajo permanente puede traer consigo sentimientos de soledad y aislamiento, enfatizados sin duda por la sobrecarga al realizarlo junto a los cuidados y el trabajo doméstico. La psicóloga argentina Ana María Fernández desarrolla esta idea según sus estudios, en donde concluye y dice que en el fondo la conectividad virtual es muy distinta a, dice, estar conectados no significa estar comunicados, y hace esa distinción. A modo de conclusiones, el teletrabajo permanente para cuidadoras podría configurarse como contraproducente a las demandas del movimiento feminista, sectores progresistas o movimientos sociales, por los cuidados como un bien público, ya que retorna esta responsabilidad al espacio doméstico. Los últimos años han develado la crisis de los cuidados con las mujeres como protagonistas. Pese a la incansable lucha del feminismo, no hemos visto avances en desigualdades de género en el campo de lo privado. La estrategia de que esta propuesta sea posible para padres y madres no pareciera significativa. Claro está que en su amplia mayoría sería opción de mujeres y en caso de ser elegida por hombres, cabría preguntarse qué nos mostró la pandemia cuando estos estuvieron también encerrados, trabajando de manera telemática. Hubo una corresponsabilidad. Bueno, no se pretende aquí esencializar los roles de género, bajo ningún punto de vista, sino más bien problematizar el escenario actual y los riesgos de una medida para la vida digna de mujeres y niños principalmente. Pareciera que se requiere de políticas públicas que garanticen la equidad y redistribución social y de género en esta tarea, permitiendo que todos los actores se hagan cargo. Se propone acá el avance en la ley de 40 horas semanales a la cuna universal, la mejora en el acceso y calidad de jardines infantiles y, ¿por qué no?, medidas de flexibilidad e hibridez en cuanto a teletrabajo. Bueno, mientras los cuerpos dóciles de las mujeres sean solo un engranaje condenado ahora no solo a la reproducción, sino que también a la explotación, la virtualidad seguirá siendo el anverso de un espejismo que trae en su reverso volver a velar lo que por toda la historia una y otra vez hemos vuelto a denunciar. Muchas gracias.